Señor, muchas gracias porque has sido bueno, porque nos has cuidado y porque por tu voluntad estamos reunidos de esta manera. Te pedimos que este mensaje sea eficaz para cada uno de nosotros, que tu Santo Espíritu nos hable y que nos ayude a conformarnos cada vez más a tu imagen, Señor. En tus manos nos ponemos, te damos a ti la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, continuando entonces con el Evangelio según Juan, vamos a estar viendo el día de hoy el Evangelio en Segunda de Juan. En realidad es una de las cartas de Juan pues más pequeñas, incluso es una de las cartas del Nuevo Testamento más pequeñas, eh, pero hay mucha enseñanza que podemos extraer de ahí. Eh, Hay mucho parentesco también con los demás escritos de Juan y eso es algo que podríamos evaluar también y podemos comparar. Por ejemplo, el tema de Segunda de Juan viene siendo pues casi el tema de fondo, casi el mismo que el tema de fondo de Primera de Juan, que termina siendo Juan señalando un pecado de los falsos maestros y estos falsos maestros lo que están enseñando es lo que ya habíamos comentado anteriormente acerca del gnosticismo. No obstante, en Segunda de Juan hay algunas diferencias un poco leves, ¿verdad? Estas diferencias se basan en que Primera de Juan no tiene un destinatario personal, pero Segunda de Juan al parecer sí. Por eso, yo no sé si en sus Biblias sucede, pero en la mía sí sucede. Si ustedes se van a Primera de Juan y buscan el título que aparece en la Biblia, que cosa que tal vez casi nunca leemos, ¿verdad? Casi la mayoría de las Biblias dicen en Primera de Juan, Primera Epístola Universal de San Juan Apóstol. Ahí hay una palabra, universal. Pero si ustedes se van a Segunda de Juan, notarán que la palabra universal no aparece, sino que aparece Segunda Epístola de San Juan Apóstol. Hay que ser un poquito observador y hay algunas traducciones o algunas versiones de la Biblia que no lo traen así, pero al menos en la mayoría de las versiones así aparecen los títulos y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué Primera de Juan se considera universal y Segunda de Juan no? Bueno, precisamente porque la mayor probabilidad es que el destinatario de Segunda de Juan no sea un destinatario universal, en el sentido en que el Primera de Juan y el Evangelio de Juan sí lo son, ¿verdad? Esto se explica por lo que vamos a estar estudiando más adelante. En primera instancia, el versículo número 1 de Segunda de Juan, hoy vamos a tener la dicha paréntesis de poder estudiar toda la carta, porque es una carta breve. No tenemos que hacer como la semana pasada que acudimos a los lugares más estratégicos y más cardinales, sino que hoy sí podemos estudiar toda la carta. En el versículo 1 nos da la referencia acerca de quién está hablando. Dice el anciano. Esto hay que tener en cuenta que el apóstol Juan se llama anciano precisamente por la época en la que él está escribiendo, en el que él también está en una edad avanzada. Sin embargo, esto también se explica en un sentido de autoridad. Él está sobre las personas. Recordemos que para el año 90-95 el apóstol Juan viene siendo pues el único apóstol que está con vida. Y en ese sentido, la autoridad que él tiene sobre las iglesias que están emergiendo y las que ya existen es una autoridad pues bastante importante. Él se hace llamar anciano y también llama la atención que en el resto del Nuevo Testamento la palabra anciano es un sinónimo de pastor. Aunque Juan no lo está haciendo con esa intención específicamente, también se puede asociar con el hecho de que Juan pastorea a las personas. Sin embargo, su liderazgo yo creo que trasciende un poco más de lo que es un pastor de una iglesia local, porque él termina siendo pues una figura autoritativa en el sentido de ser apóstol. Hay que entender que los apóstoles eran muy respetados por las iglesias, precisamente por, valga la redundancia, su labor apostólica. Esto no quiere decir que los apóstoles hayan sido papas o algo por el estilo. Sin embargo, la voz de los apóstoles sí era muy escuchada por las iglesias del primer siglo, ¿verdad? Entonces eso también es un detalle importante. Y cuando dice el versículo 1, el anciano, y aquí entonces viene el tema del dilema. ¿Quién es el destinatario de Segunda de Juan? El texto dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Ese es el famoso tema del dilema que habíamos hablado ya anteriormente también. ¿Cómo podemos explicar esto? Tenemos dos, casi tres posibilidades
para entender quién es el destinatario. Voy a concentrarme en la primera, y esta primera posibilidad se puede subdividir en otras en dos. Por eso digo que son dos, casi tres, ¿verdad? La primera posibilidad es que el destinatario sea la iglesia. Entonces, esta posibilidad se puede dividir en dos. Primera posibilidad, que sea la iglesia universal, es decir, todos los creyentes. Y por eso algunas personas consideran Segunda de Juan como una epístola universal. La segunda posibilidad es que no sea la iglesia universal, sino una iglesia local a la que Juan le está hablando, ¿verdad? ¿Por qué se llega a estas conclusiones? Que puede ser a una iglesia. Bueno, por algunos elementos del contexto de la carta y por las palabras en griego. Por ejemplo, la palabra señora que aparece ahí, en griego estoy seguro que ustedes ya reconocen, la palabra señor es kurios, porque la hemos mencionado muchísimo. En griego, señora es kuria. Y la palabra que sigue, que es elegida, en griego es ekleka, que muy probablemente le suena también parecido a la palabra en griego que se usa para iglesia, que es eclesia. O sea, elegida en griego es ekleka y iglesia en griego es eclesia. Precisamente porque vienen de la misma raíz. La palabra iglesia en el sentido literal significa los que son escogidos afuera, los que son llamados afuera, los que son elegidos, ¿verdad? En ese sentido, ese es el sentido literal del significado de la palabra iglesia. Por eso entendemos que la palabra elegida sea tan similar a la palabra iglesia, ¿verdad? Ahora bien, por esta semejanza, algunas personas proponen que lo que se está diciendo aquí como señora elegida se esté refiriendo entonces, por términos de semejanza en el idioma griego, no a una señora literalmente, sino a una iglesia. Pero la otra opción, que sería la segunda, esta primera se subdivide en dos, y la segunda opción es que literalmente se refiere a una señora, a quien le está escribiendo el apóstol. Si en la primera opción es una iglesia, esa iglesia puede ser una iglesia universal o una iglesia de una localidad específica, la segunda opción es que es una señora real, una señora que existe con sus hijos, ¿verdad? Personalmente yo prefiero la segunda opción, el hecho de que aquí se le está escribiendo a una señora y no a una iglesia. Más adelante van a ver el por qué. Creo que no tiene tantísima trascendencia con el contexto general de la carta, pero eventualmente sí hay algunos elementos que son importantes a la hora de interpretar, que lleguemos a la conclusión de que quien es el destinatario es una señora, ¿verdad? Aunque en algún momento podemos tambalear entre una u otra opción, yo me quedo personalmente en la opción de que es una señora, ¿verdad? No es solo una señora, sino que es a la señora elegida y a sus hijos. Esta señora, si es una señora de manera literal, de forma literal, tuvo que haber sido alguien importante para que se le dijera curia o señora. Precisamente porque curios era un nombre que se utilizaba solo a ciertas personas que tenían alguna relevancia en la sociedad. El hecho de que se le diga a ella curia probablemente es que tiene una posición trascendental en la comunidad en la que vive. Quizá es viuda de alguien que tuvo alguna posición importante y por eso obtuvo renombre. Hay que entender que probablemente es una mujer griega, porque los destinatarios de Juan suelen no ser tan judíos como los destinatarios de otros escritores. Entonces, las probabilidades nos arrojan de que es una mujer importante en el caso de que el destinatario sea una mujer de manera literal. Y esta señora con sus hijos, sigue diciendo el versículo 1, a quienes yo amo en la verdad. Y aquí viene lo interesante, el apóstol Juan empieza a repetir una palabra constantemente, que es la palabra verdad. Y esto es importante para entender el trasfondo de la carta. Por ejemplo, versículo 1 dice, a quienes yo amo en la verdad. Más adelante sigue diciendo, no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Otra aparición. Versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros, versículo 3, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Y el versículo 4,
Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Si ustedes analizan todas estas apariciones de la palabra verdad, hace referencia, o podríamos hacer un sinónimo ahí de equivalencia, a la palabra evangelio o a la palabra doctrina. Vamos a hacer el ejercicio para que vean que esto es así. El anciano, Juan, dice que ama a la elegida y a sus hijos, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes ama en la verdad. Noten que no está diciendo a quienes amo en verdad, sino a quienes amo en la verdad. O sea, en el evangelio yo los amo a ustedes. Me doy a entender. Luego dice, no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Esto lo podemos sustituir por la palabra la doctrina o el evangelio. A quienes han conocido el evangelio. Esto nos arroja a algo que vimos la semana pasada en Primera de Juan. El efecto del evangelio en un creyente provoca que ame a sus hermanos. Y esto entonces tiene que ver con el hecho de que ejercitemos una vida de comunión unos con otros. Termina siendo eso un fruto espiritual en la vida del creyente. Ustedes lo comparan con el fruto del Espíritu en Gálatas y ustedes se darán cuenta que el fruto del Espíritu siempre tiene que ver con el buen trato al prójimo. Y entonces este amor que se refleja a otros creyentes termina siendo un fruto espiritual, una consecuencia de ser cristiano. El versículo 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros. De nuevo, esto lo podemos también hacer la equivalencia como doctrina o evangelio. Esa palabra de Dios permanece en ellos y esto es la causa por la cual ellos se aman los unos a los otros. Y dice, estará siempre con nosotros. Versículo 3, sea con vosotros gracia y misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Esta palabra en verdad también hace referencia al hecho de que la enseñanza que trae al creyente gracia, misericordia y paz de Dios es la enseñanza entonces del Evangelio, es la doctrina del Evangelio. Y por último, el versículo 4 dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Eso, de nuevo, la equivalencia a la sustitución se puede hacer fácilmente en que algunos de los hijos de la señora andan en el evangelio, andan en la doctrina. Entonces aquí notamos que el inicio de la carta hace mucho énfasis en el hecho de la verdad, en el hecho de la palabra de Dios, del evangelio verdadero, porque a continuación se va a empezar a contraponer con la mentira, lo que andan predicando algunas personas que no es real, ¿verdad? Otra cosa nada más como paréntesis que no mencioné, en el versículo 3, vean cómo presenta el apóstol a Jesús, dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Esta forma en la que está presentando a Jesús hace énfasis tanto en la divinidad de Jesús como en la humanidad de Jesús, y esto termina siendo también contundente para responder al gnosticismo de la época, que también se habló en Primera de Juan, y en Segunda de Juan vuelve a hacer eco en esta herejía que se está propagando. Esta forma en la que están diciendo que Jesús no pudo ser un hombre verdaderamente, pero esto entonces hiere al evangelio bíblico porque estaríamos diciendo que Jesús no murió ni resucitó, porque podría ser más bien un ente espiritual, un ente divino espiritual y que carece de humanidad. Esto hiere trascendentalmente al evangelio porque el evangelio requiere de la encarnación de Cristo y requiere de la vida perfecta de un hombre, el segundo Adán, como le diría el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora bien, ya pasó la presentación, la salutación, y ahora viene a desglosarse el desarrollo. Y dice en el versículo 5, y ahora te ruego, señora, de nuevo curia, ¿verdad? No como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hace énfasis en la consecuencia del cristiano. La consecuencia de ser cristiano es amarnos unos a otros. Pero el amor del que está hablando el apóstol Juan aquí no es un amor sentimental. Vamos a ver con qué está relacionado el concepto de amor de la Biblia o el concepto de amor del cristiano hacia Dios.
Vean que el versículo 5 dice que nos amemos unos a otros, pero ¿qué contempla ese amor? Es un amor muy distinto al que la sociedad nos ofrece, de emociones, de enamoramiento, de chocolates, de flores. Realmente no contempla estos elementos un poco superfluos, un poco abstractos, sino que el versículo 6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Entonces, el amor bíblico del cristiano hacia Dios está vinculado con la obediencia. Y eso es un punto trascendental para entender los efectos del evangelio en el corazón del creyente, porque entonces el creyente, gracias al evangelio que está en él, a la palabra que mora en su vida, va a ser motivado a una vida de obediencia a Dios. Dice, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Se repite la idea del versículo 5 y hace énfasis a la obediencia y al amor para con otros, ¿verdad? Ahora, ¿por qué razón el creyente debe amar a otros? ¿Por qué razón es tan importante que el apóstol Juan le recuerde a la señora elegida y a sus hijos que deben tener una relación de amor con otros, y que el amor con otros y el amor hacia Dios involucra obediencia? ¿Por qué es tan importante esto? Porque esto los va a diferenciar de los falsos maestros. El falso maestro, en primera instancia, no ama a su prójimo con el amor bíblico, y en segunda instancia el falso maestro no obedece el mandamiento divino, porque la obediencia termina siendo una consecuencia o un efecto del evangelio en el corazón del creyente. Versículo 7 empieza la diferenciación entre el creyente y el falso maestro, y dice, porque muchos engañadores, esa palabra engañadores también la podríamos utilizar como mentirosos. Y dice, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Se les parece a una herejía? Eso es gnosticismo. No confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Niegan la humanidad del Señor Jesús. El mismo problema que hubo en Primera de Juan es el mismo problema que hay en Segunda de Juan. Estos falsos maestros están negando la humanidad del Señor. Dice, quien hace esto es el engañador y el anticristo. Esto solo puede venir del maligno que gobierna en las mentes y en los corazones del ser humano. Es un corazón perverso, es un corazón y una doctrina de demonios, y esta doctrina que niega los elementos mesiánicos de Jesucristo es una doctrina que no puede venir del cielo, no puede venir de Dios. Y en ese sentido solo puede venir del engañador y del anticristo. Ahora bien, hasta aquí vemos que el creyente debe amar no solo a Dios, sino también al prójimo, y que el amor a Dios involucra obediencia, y que esta obediencia lo diferencia de un falso maestro, porque el falso maestro miente, engaña, diciendo que Cristo no vino en carne, que Cristo no fue verdaderamente un hombre. Todo esto, ¿a qué lleva a Juan? A que en el versículo 8 haga una exhortación. Y esta exhortación es, mirad por vosotros mismos. Esta primera frase es, estén atentos. Diríamos nosotros en lenguaje nuestro, despabilese, ¿verdad? Y esté atento, despabilese, ¿por qué razón? Bueno, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Aquí viene algo súper interesante. ¿Cuál es el fruto del trabajo que ha venido haciendo la señora elegida y sus hijos? Precisamente por este punto es que yo prefiero interpretar que se le está hablando a una señora y no a una iglesia. ¿Por qué razón o cuál es el trabajo que ellos están haciendo que está generando fruto? Bueno,
Este trabajo que ellos están haciendo es abrir las puertas de su casa para que sirva su hospitalidad como un recurso usado por Dios para la propagación del evangelio. Por tanto, es muy probable que las puertas de la casa de esta señora y de sus hijos en algún momento hayan sido abiertas al apóstol o a personas que andan predicando el evangelio, y esto haya servido para que el evangelio se propague en la región. Esto se llama hospitalidad. En este sentido, cuando el versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, el apóstol les está diciendo, ustedes han sido una herramienta sumamente útil para que el evangelio se propague en la región, pero cuidado, porque están a punto de perder el fruto y no recibir galardón completo. Están a punto de echar a perder todo lo bueno que han hecho. Están a punto de borrar con el codo lo que han venido escribiendo con la mano. ¿Cómo es que ellos pueden borrar con el codo todo lo que han venido haciendo anteriormente? Esto se explica en el versículo siguiente. Esto es por el hecho de que la hospitalidad que ellos le han brindado a maestros cristianos, se están viendo tentados, tanto la señora como sus hijos, de brindarle la misma hospitalidad, pero ahora a falsos maestros que andan enseñando doctrinas que no provienen de Dios. Versículo 9 y versículo 10 explican esto. Dice, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Aquí describe lo siguiente. El falso maestro no puede venir de Dios. No tiene a Dios. De hecho, el verbo tener es importante porque Dios no está en él. A diferencia del cristiano, que la verdad está en él. No tiene a Dios. A diferencia de ellos, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Las verdades del Evangelio y la persona de Dios mora en aquellos que perseveran en la doctrina de Cristo. Esta frase es útil para lograr señalar al falso maestro y decir, él no es un creyente, no es un cristiano. ¿Y para qué se necesita señalar al falso maestro y afirmar que no es cristiano? Bueno, para que podamos obedecer lo que el versículo 10 dice. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni digáis bienvenido. O sea, el apóstol Juan está diciendo, ustedes han generado fruto por medio de su hospitalidad, por medio de todo lo que han hecho para que el evangelio se propague en la región. Pero estén atentos, tengan cuidado, porque pueden estar brindando su hospitalidad a personas que van a predicar un evangelio diferente. A ellos ni siquiera hay que decirles bienvenido. ¿Por qué? Porque el versículo 11 dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y aquí es donde se pone mucho más bonito el asunto, ¿verdad? ¿Cómo es eso que participa en sus malas obras? ¿Cómo es eso que no se le puede decir bienvenido? ¿Acaso eso está sugiriendo que yo no debo ni siquiera hablarle a personas que creen algo diferente de lo que yo creo? Yo no creo que sea eso lo que la Biblia está diciendo. Y yo estoy seguro que la voluntad de Dios es que yo le hable a personas que no tienen la misma convicción, las mismas convicciones mías, porque si no, ¿cómo les voy a predicar? Y la voluntad de Dios es que yo le predique a personas y que no haga acepción de personas. Que yo le predique a todos. Entonces, ¿cómo es eso de que dice no le digáis bienvenido? Aquí hay que hacer una diferenciación. El apóstol Juan no está hablando de simpatía. El apóstol Juan está hablando de hospitalidad. Y estas cosas son distintas. El apóstol Juan no le está diciendo a la señora y a sus hijos que sean antipáticos con las personas que no creen lo mismo que ellos creen, sino que les está diciendo que no sean hospedadores de las personas que no creen lo que ellos creen. El término de hospitalidad en el tiempo antiguo, en esta época del Nuevo Testamento, es un término que dista muchísimo de lo que nosotros entendemos por hospitalidad. Para nosotros hoy en día hospitalidad es que alguno de ustedes venga a mi casa, toque el portón y yo lo reciba, le abra el portón, le salude, le dé un fresquito y luego, qué sé yo, un cafecito.
Y ya cuando es tarde le digo, bueno, hasta luego, qué dicha que nos acompañó, etcétera, etcétera, y usted se va para su casa. Pero en este tiempo bíblico la hospitalidad es mucho más que eso. La hospitalidad es darle ropa, es darle un lugar donde dormir bastantes días, si es necesario, es darle comida para que se alimente, y todo esto en razón de que aquello que vino a hacer a la región lo pueda seguir haciendo. Por tanto, la hospitalidad que le podría brindar esta señora y sus hijos a una persona que tiene una falsa doctrina podría llegar a ser un recurso para que esta persona propague la mentira. Y por tanto, el apóstol lo que está diciendo es: no sean ustedes un recurso para que la mentira se propague, porque ustedes han venido dando fruto y ustedes están ganando un galardón divino por propiciar la propagación de la verdad. Pero ahora, por hospedar a falsos maestros, podrían estar borrando con el codo lo que han escrito. Y en ese sentido es donde calza más el contexto del hecho de que se le esté escribiendo a una señora y no a una iglesia, aunque si se estuviera escribiendo a una iglesia también se podría aplicar en cierto sentido. Pero aquí entendemos el propósito de Juan. El propósito de Juan le está diciendo: no le abran la casa, no den sus recursos, no den sus fuerzas, no den su esfuerzo para que falsos maestros sigan cumpliendo su tarea de propagación de la mentira. Y precisamente entonces, esto es lo que necesita escuchar la señora y sus hijos. ¿Y cómo esa señora y sus hijos van a diferenciar quién es un falso maestro y quién no? Por medio del amor que se le tiene al prójimo y por medio de la obediencia que se le tiene a Dios, que también es amor al Padre. Y esto ayuda a diferenciar entre un falso maestro y un maestro que predica la verdad. Por tanto, el mensaje que quiere transmitir el apóstol Juan a la señora y a sus hijos es: no hospeden falsos maestros, no den de sus recursos para que la mentira se propague. Y en cierto sentido, esto tiene relevancia para nosotros hoy en día, porque en muchas ocasiones nosotros podríamos estar sirviendo del recurso para que aquello que es opuesto al mensaje del Evangelio se propague. Nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestro esfuerzo puede estar siendo utilizado por el enemigo para propagar la mentira. Y aquí es donde yo tengo más bien que pensar en un comportamiento contrario. Yo debería estar enfocando mis esfuerzos, mis recursos, para que la verdad se propague. Yo puedo poner ejemplos de esto. Un ejemplo que puedo poner es, vamos a ver, si una persona dedica su vida a trabajar en favor de cuidar el medio ambiente. Voy a poner un ejemplo. Va y trabaja con una compañía, con una organización que anda limpiando la naturaleza, etcétera, y dedica alma, vida y corazón a eliminar la basura. El hecho de limpiar la tierra y cuidar la tierra no tiene nada de malo, pero sus esfuerzos pueden estar siendo utilizados por una compañía ajena al cristianismo para que luego eso se transmita a la sociedad como una deidificación a la naturaleza. Frases como la madre naturaleza, etc. Y esto puede llevar a filosofías contrarias al cristianismo, como el panteísmo y como el naturalismo. Entonces, una buena intención de limpiar, de que no haya basura, puede significar que mi esfuerzo esté sirviendo para la propagación de una falsedad. Y ahí es donde yo tengo que examinar las cosas con mucho cuidado. No estoy diciendo que no limpiemos o que no juntemos basura ni nada por el estilo, pero que tengamos cuidado a quién le estamos dando nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestro sudor, nuestro trabajo, porque en algunas circunstancias podría esto servir para que la mentira se propague. Y en ese sentido eso se puede comparar para el día de hoy. No solo en este ejemplo, hay muchos otros ejemplos. Qué sé yo, algunas
ideologías pueden estar siendo transmitidas por cristianos que andan tal vez hablando de la no violencia, del no racismo y cosas por el estilo, con lo cual estamos de acuerdo. El cristiano está completamente a favor de la no violencia. El cristiano es el primero que debería levantarse para que no haya racismo. Pero apoyar a ciertos grupos que tienen esas características podría significar propagar la mentira, propagar el error. Podríamos estar siendo hospedadores de una persona con una falsa enseñanza o de un grupo con una falsa enseñanza. Y ahí es donde el cristiano tiene que estar alerta. ¿Para qué? Alerta para, dice, para no perder el fruto de nuestro trabajo, y tenemos que estar alerta para recibir galardón completo. En este sentido, la mejor forma en la que yo puedo invertir mis recursos y mi fuerza es para la propagación del evangelio y no para la propagación de la mentira. Y aquí está la conexión del evangelio con segunda de Juan. ¿Cómo es que se conectan? En el hecho de que el evangelio necesita ser proclamado. Y este evangelio, para ser proclamado, necesita creyentes que hagan que el evangelio pase por el túnel y se convierta en un evangelio, valga la redundancia, evangelizado. ¿Me doy a entender? No basta solo con tener el evangelio, sino que debe este mensaje ser evangelizado. Los recursos, la fuerza, el servicio y el trabajo del cristiano son aquello que utilizará Dios para que el evangelio llegue a los oídos del incrédulo. Y por tanto, las fuerzas del cristiano deben girar en la dirección correcta, en propagar el mensaje de la verdad al mundo. El cristiano no debería estar desperdiciando sus fuerzas en que la mentira, el engaño, esté ganando ventaja y esté siendo propagado. Espero que me dé a entender con esto que estoy tratando de decir. Mucho cuidado con lo que compartimos en redes sociales, mucho cuidado con aquello que promocionamos con fuerza, con ímpetu, con ánimo. Y si eso no tiene relación con el evangelio, podríamos estar desperdiciando nuestras fuerzas en algo sin sentido y lamentablemente en algo que luego podría llegar a usar el enemigo para propagar una mentira. Entonces, cuidado con eso. Un ejemplo de la actualidad. Cuando sucedió esto de Black Lives Matter, ¿verdad? Y todo este asunto que hubo en Estados Unidos, muchas personas estaban poniendo en las fotos de portadas de sus redes sociales una pantalla en negro, haciendo referencia a que estamos apoyando a la persona afrodescendiente, estamos con ellos porque están sufriendo, etcétera, etcétera, etcétera. El cristiano es el primero que debe levantar su voz para que se haga justicia social. Y el cristiano debe estar completamente en contra del racismo. Pero apoyar un movimiento como ese que se levantó podría servir como una herramienta para que una mentira empiece a propagarse. Y esto se ve. Usted estudia la filosofía de los que están detrás de esto de Black Lives Matter y usted verá que ahí hay muchísimos elementos en contra del cristianismo. Muchísimos. Y ahí es donde, pues, algunos cristianos sirvieron de propaganda para esta filosofía y lamentablemente Satanás utilizó esto para extender la mentira. Eso es lo que el cristiano debe analizar con mucho cuidado. Ese consejo que le dio el apóstol Juan a la señora y a sus hijos, en ese sentido se aplica completamente a nosotros. Y bueno, ya habiendo visto el tema de lo que el apóstol Juan está tratando de decir, hay unas conclusiones también bastante importantes. Versículo 12 dice: tengo muchas cosas que escribiros. Lástima, no nos dimos cuenta que era todo eso. Pero el apóstol dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Y luego dice: los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén.
Este último versículo puede ser también controversial para el tema que hablamos en el principio, porque podría significar personas miembros de una iglesia que tiene relación con la primera iglesia, puede ser, o puede significar que simple y sencillamente los hijos de la hermana estén saludando a su tía, ¿verdad? Entonces, puede, puede ser alguna de estas dos opciones. El versículo 12 en primera instancia hace énfasis en que el apóstol quería decir muchas otras cosas más, pero se dedicó en lo importante. Y lo importante era advertirlos a no hospedar a falsos maestros. Y luego dice que aquello que quiere decirles cara a cara es para que el gozo de ellos sea cumplido. En este sentido, lo que él quiere pronunciar a la iglesia eventualmente también va a traer gozo, va a fomentar aquel compañerismo que se habló en el principio, donde el creyente se ama el uno al otro. Y esto termina siendo una cualidad del cristiano. Entonces, la aplicación directa es, tengamos cuidado a quién le estamos sirviendo de hospedador, para que su mensaje se propague. Podemos ser un buen hospedador de verdaderos maestros, y esto servirá para que el mensaje de estos verdaderos maestros se propague. O podemos, lo contrario, estar siendo hospedadores de engañadores, tal vez con una buena intención, tal vez no estamos queriendo engañar, pero podríamos estar siendo hospedadores de engañadores, y esto ha de servir para que la mentira se propague. Y es ahí donde tenemos que tener un ojo crítico y tener mucho cuidado de a quién le damos nuestros recursos, a quién le damos nuestras fuerzas, a quién le damos nuestro servicio. Mucho cuidado con eso. Y eventualmente la conexión que hay entre Segunda de Juan y el Evangelio es que esto nos explica el túnel que hay entre el Evangelio y la evangelización, donde los recursos y las fuerzas del cristiano son los que hacen que el Evangelio como mensaje sea llevado a los oídos del incrédulo. Y nosotros debemos meditar en cuánta fuerza estamos dedicando para que el mensaje llegue a los oídos de la persona que necesita escucharlo. Y esa entonces sería la conexión de Segunda de Juan con el Evangelio y la aplicación que nosotros podemos extraer de la carta. Nuestro Redentor, amigo y Salvador, Creador del universo.